¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos de una semana más a este programa que se convierte a partir de hoy en Intereconomía Inmobiliario. El programa donde vamos a analizar, o seguimos analizando en profundidad la actualidad del sector, y hoy vamos a poner el foco en uno de los grandes retos de nuestro país, como es ese acceso también a la vivienda. Vamos a hablar de la vivienda porque se encuentra en este debate político, social y también económico, y es que la necesidad de poner vivienda nueva en el mercado es urgente. Pero hoy vamos a hablar también del papel que juega el mercado de la vivienda de segunda mano, desde ese impacto de la regulación hasta también la falta de oferta, la importancia de la rehabilitación, la necesidad de nuevas fórmulas de acceso, y también vamos a hablar, ¿por qué no?, de la financiación. Lo que queda claro es que no existe una única solución, sino un conjunto de medidas que deben impulsarse de manera coordinada entre el sector público y también el sector privado. Para entender lo que está ocurriendo y sobre todo para analizar esas soluciones, nos van a acompañar hoy 4 voces claves del sector a los que enseguida presentamos. Con todos ellos vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto que afecta a miles de familias en nuestro país. Comenzamos. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Y aquí comenzamos, cuando son las 11:09 de la mañana, a analizar lo que está ocurriendo en ese segmento de la segunda mano en nuestro país. Analizamos el problema de la vivienda. Para ello, decía, nos acompañan 4 invitados que ya están sentados aquí en esta mesa. Quiero saludar, porque acaba de llegar a Montserrat Jullén, es presidenta de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña. Montserrat, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bien hallada, ¿qué tal? Pues bueno, hemos llegado puntual, ¿no? Pues sí, porque corriendo, vienes con el AVE, bueno, corriendo, pero sí, aquí sí, estás. ha llevado casi con 3/4 de hora de retraso el tren. Bueno, pues estamos aquí por fin, ¿no? Tenemos aquí, que es lo importante. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de Amadey, Asociación de Empresas Inmobiliarias de Madrid. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas bien? gracias. Fenomenal. Hemos estado un verano fantástico. ¿Sí? Y ahora... Pues se han olvidado las vacaciones, ¿no? Y empieza el curso muy ayer animado. Para muchos niños, sí, para los niños y para nosotros y para también. los mayores también, ¿no? También. Y para el sector inmobiliario, el sector de la vivienda de segunda mano también. Nos lo vamos a pasar genial. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora hablamos, ¿te parece? Seguro. ¿Vale? Para que nos lo pasemos todo bien o por lo menos analicemos las soluciones que hay que dar a este sector, que, como decía, es un sector que se ha convertido ya en una de las grandes preocupaciones de los españoles por esa falta de acceso a la vivienda. Vamos a analizarlo enseguida. Saludo también a Ana Luengo, es presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario. Ana, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy ¿Qué tal? bien. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por invitarnos. Igualmente. ¿Cómo se ve el problema de la vivienda? Calentito. Sí, ¿no? Tenemos un otoño intenso y creo que calentito. Lo que queda de legislatura va a ser potente. Sí, ¿no? Venimos con las pilas cargadas, ¿ya? Bueno, yo creo que es que en este sector no tenemos la oportunidad de que se nos descarguen las pilas. Estamos siempre con la batería a full. Bueno, vamos a saludar también a Ángel Martínez León, es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria del COAP. Y Ángel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien hallado, muchísimas gracias. Bienvenido. Nada, hablar de todo, un poco de vivienda, ¿no? Que es una problemática que existe en la mesa y que afecta a muchos sectores de la sociedad española, desde los más jóvenes hasta los más mayores, a los más vulnerables, a los más poderosos. Creo que la vivienda es un tema que debe ser un consenso de Estado, ya lo hablaremos ahora, sí. Y estamos aquí para hablar de ello. Necesitamos esa colaboración público-privada que es tan interesante. Ayer precisamente estaba, durante la presentación, lo comentábamos hace un momento, la presentación de The District, que se va a celebrar en Barcelona el próximo, del 30 de septiembre al 2 de octubre, y pues se hablaban de que España necesita abordar ese problema de la vivienda, ¿no? Poner solución, poder solucionar, por ejemplo, con viviendas industrializadas, el acceso a la vivienda asequible por parte de los más jóvenes, pero hay que seguir trabajando. Y claro, hablar de vivienda aquí
aquí en España se ha convertido, decía, en un tema prioritario, pero también en un tema en el que la administración y la parte privada tienen que ir de la mano, si no, no se puede entender, ¿no? Solucionar este problema en los próximos años, que va a ser algo muy importante. Y claro, ante esta situación yo pongo así sobre la mesa varias preguntas, vamos a hablar de todo un poco, decíamos, vamos a analizar la reglamentación, el alquiler, la regulación, la sostenibilidad, pero vamos a empezar por una pregunta que yo creo que es interesante, ¿no? Es cómo se definiréis vosotros la situación de la vivienda en España. Yo no sé si estamos ante un problema coyuntural o también estructural. ¿Cómo lo veis en este momento? Voy a empezar por ti, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que es un problema estructural, yo creo que es un problema que no se ha visto desde hace muchos años. La vivienda hace muchos años que estamos viendo que no hay oferta, que se va reduciendo la oferta, y los proyectos, todos los proyectos, por ejemplo, de construcción que se necesita para hacer obra nueva, los desarrollos siempre se han estado poniendo muchas trabas. Y ahora parece que es necesario agilizar todos esos proyectos cuando 20 años atrás o 15 años atrás se ha estado todo paralizando, ¿no? Entonces nos han encontrado todos el problema, nos hemos encontrado todos el problema de la falta de vivienda, y ahora vamos con prisas, ¿no? Y muchos proyectos, no, vamos a poner 100.000 viviendas, como dice el gobierno. Es muy complicado hacer todo eso de golpe, además, porque los promotores no van a poder, porque no hay mano de obra y porque no hay suelo disponible, ¿no? Entonces, hay que buscar fórmulas, pero que se vayan haciendo para el largo periodo de tiempo, no solamente para el corto periodo de tiempo, ¿no? Y esto tiene que ser, en mi opinión, es un problema estructural que se puede solucionar. Ya hasta parece que se están cogiendo las riendas en muchas comunidades autónomas, más que a nivel estatal o a nivel del gobierno, y creemos que se puede solucionar, yo creo que sí. Decíamos, necesitamos poner vivienda en el mercado, y según el organismo al que nos dirigimos, pues te hablan de unas cifras o de otras. No sé si vosotros tenéis estimado la vivienda que se necesita poner en España en los próximos años, Miguel Ángel. Bueno, yo es que como el Banco de España hizo una previsión de 500.000 viviendas, 600.000 viviendas que estaban las que faltaban, en las comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid creo que se hacen 200.000, se necesitan 200.000 viviendas al año, y solamente se hacen una media de 100.000 o algo así, no sé si son esas cifras exactas. Entonces, siempre estamos con un déficit de vivienda. Entonces, siempre hay que buscar soluciones habitacionales para toda la gente que lo esté demandando. No podemos estar continuamente, ahora nos pide mucha vivienda, vamos a buscar soluciones. No, tiene que ser algo ya que vaya en una línea continua, de una construcción lineal, y siempre con apoyos fiscales y demás para, por ejemplo, los vendedores de segunda mano, que estamos hablando. Es necesario que un vendedor de segunda mano no le importe sacar su vivienda a la venta porque no vaya a pagar muchos impuestos, porque yo estoy seguro que hay un gran parque de vivienda de segunda mano en toda España que no sale a la venta porque cuando vayan a vender luego tienen un incremento de patrimonio de un tanto por ciento, y eso hay que tributar en Hacienda. Entonces hay gente que dice, mira, yo prefiero no pagarlo, lo dejo que pase, incluso no lo saco por la falta de seguridad que ha podido generar, que ha generado la ley de la vivienda con el tema de a los arrendadores, ¿no? Entonces, todas estas cosas se deben cambiar, y se deben cambiar con la ayuda del sector inmobiliario. Ahora sí, pues, puntos importantes, la fiscalidad, ley de arrendamientos, que enseguida vamos a hablar, pero quería preguntarle a Montserrat. Montserrat, ¿es un problema estructural o coyuntural? Clarísimamente para mí estructural. Sí. Clarísimamente estructural, pero yo te diría que es que llevamos muchos años sin hacer los deberes. Y ahora nos encontramos pues con un suspenso mayúsculo. Yo creo que nos tendríamos que remontar aproximadamente cuando hubo la famosa burbuja, ¿no? Cuando decían que había una burbuja, y ahora nos volvemos a plantear si vuelve a haber otra burbuja, al menos en el ámbito territorial de Cataluña, porque ahí tenemos unas peculiaridades que ya llevamos varios años arrastrando. Cuando hay la crisis financiera, automáticamente se cierra el grifo de la financiación para poder acceder a la compra de las viviendas, y nos adentramos hasta el año 2012-2013 aproximadamente, porque aquel que quería comprar una vivienda no la puede comprar. ¿Qué es lo que hace? Pues se tiene que ir al mercado de alquiler, no le queda otra. Y cuando se va al mercado de alquiler, pues un mercado que había sido más o menos pacífico y que no había mucha problemática desde que se modificó la ley del año 64, pues por lo tanto del 94 al 2013 ya habíamos pasado unos cuantos años y era una ley asentada en su aplicación. Nos encontramos en que empieza a presionarse el mercado del alquiler. Y en lugar de tomar medidas a partir de aquel momento,
¿qué es lo que hacemos? Y digo hacemos porque el sector privado, pues de alguna forma también estamos metidos en el mismo saco, pero quien realmente debía de haber tomado las riendas era la Administración. Y como la Administración no toma las riendas, es un sector que se va presionando y yo le voy a añadir otro elemento además, empieza a proliferar la ocupación, y a partir de aquí pues nos pensamos que el mercado pues es un poco salvaje. Las medidas que se toman para tratar de paliar el problema son medidas circunstanciales, porque cogemos la ley de arrendamientos urbanos y desde entonces hasta ahora la vamos parcheando hasta el punto de que a día de hoy, cuando nos dan un contrato de arrendamiento, hay que ponerlo encima de la mesa y empezar a mirar leyes, decretos, infinidad de normativa para ver a ese contrato qué normativa le afecta. Con lo cual ya estamos creando una clarísima situación de inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica es lo peor que puede haber en un mercado para que sea estable, para que haya un equilibrio y para que realmente aquel que quiera invertir lo pueda hacer con tranquilidad, aquel que quiera construir lo pueda hacer con tranquilidad. Y sin esos elementos es un mercado, yo te diría, en estos momentos caótico. Me parece que el calificativo quizá es muy brusco, pero para mí es caótico, absolutamente caótico. Quería abordar, porque Cataluña, con esa limitación del alquiler, ¿no? Bueno, la limitación también de los precios. Yo no sé qué efectos concretos ha tenido, según estáis observando vosotros, en el mercado, porque se está hablando mucho, Sí, claro. desde que se aprobó la limitación. ¿Cuál es el efecto verdadero? Yo os diría que lo que está pasando en Cataluña es hasta el punto, y perdonadme los calificativos, perversos. Perversos, ¿por qué? Porque la situación que quería abordar la limitación de los precios de la vivienda, en lugar de favorecer al quien quiere favorecer, que es al vulnerable, o a las familias que buscan una vivienda asequible, ya no te diré que sean del perfil absolutamente vulnerable, sino que pueden pagar un alquiler, pero no pueden pagar el alquiler que hay en el mercado, esas familias son las perjudicadas, porque aquel que puede pagar una renta de 1.500 euros la puede pagar de 1.200. El que no puede es el que realmente no puede alcanzar los 1.200. Y ahí tenemos el problema. Cuando tú limitas la renta y un piso que antes se alquilaba a lo mejor a 1.500 y lo pasas a 1.200, estás favoreciendo a ese perfil de cliente. Pero es que además de favorecer a ese perfil de cliente y por lo tanto obtener el efecto contrario al perseguido por la ley, entramos en una dinámica en que las viviendas que estaban en arrendamiento residencial de forma más o menos permanente en el mercado, la oferta permanente en el mercado, disminuye. ¿Por qué? Porque el propietario lo que hace es poner ese producto a la venta. Por eso la venta está funcionando también ahora en Cataluña. Esos pequeños propietarios intentan vender la casa. Vender la casa porque no quieren problemas, primera cosa. En segundo lugar, porque además suele ser el perfil del propietario, al menos en Cataluña, y creo que es en toda España, el perfil mayoritariamente es de un pequeño propietario. Pensar que cuando se baja el margen en Cataluña a 5 para considerar a gran tenedor, ¿por qué lo bajan a 5? Porque no hay. Y tienen que bajar, es que dentro de 4 días nos van a decir que con 2 ya es gran tenedor, y en esos 5 se computa tu propia vivienda y tu segunda residencia. Claro, en esa circunstancia, el propietario, ¿qué hace? Pues tratar de sacar ese producto que le compensaba a ese pequeño propietario probablemente pues, su jubilación, una inversión que había hecho de futuro para alcanzar en la edad de jubilación una rentabilidad, pues no la tiene, no la obtiene. Y como no la obtiene, porque además tiene y genera gastos, porque le limitan los últimos años el incremento a un 2% o a un 3%, no le permiten el IPC. Pero en cambio, todo lo que es la rehabilitación, los impuestos que la gravan, esos no se modifican y se mantienen. Con lo cual, no es que disminuya la rentabilidad, que tampoco es tan elevada, porque la rentabilidad que se saca de una vivienda en alquiler puede estar en un 4, un 5, un 6%, que ya es mucho. Por lo tanto, eso no es una rentabilidad especulativa. Si no es una rentabilidad especulativa, ¿qué es lo que hace el propietario cuando ya no cubre o no saca ni tan siquiera esto
esa mínima rentabilidad, pues saca el producto a la venta. Este reglamento sugiere esa inseguridad jurídica para el propietario, porque cuando alguien tiene una casa, como tú decías, la quiere poner al alquiler y tiene una reglamentación, una regulación, y decide a qué precio lo pongo. Yo no sé quién controla esa limitación de precios. Bueno, en estos momentos quien lo controla, tenemos dos parámetros, al menos en Cataluña tenemos, bueno, y en las comunidades en las que han sido declaradas ya zonas tensionadas, que no solamente es Cataluña, nosotros ya lo hemos experimentado por 2 veces, porque la primera vez fue en el año 2020, la primera ley que limitó los alquileres era de ámbito estrictamente territorial catalán y por lo tanto ya tuvimos una experiencia. Tiene que coger un índice que publica el Ministerio, el índice de referencia, o si acaso ver si había estado alquilada durante los últimos 5 años y buscar la actualización de esa renta del último alquiler, compararla si eres gran tenedor con ese índice y en cualquier caso si el índice supera no lo puedes aplicar y tienes que aplicar el menor de las dos cantidades que te da. Claro, y además ya no nos ponemos de acuerdo en si para actualizar esa renta y tomar esa actualización tenemos que tomar la renta inicial de la fecha del contrato o la última renta pagada por el inquilino. O sea, es que no somos ni tan siquiera capaces de interpretar de una forma más o menos uniforme la ley. Y eso es inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica lleva eso. Bueno, vamos a ir a esta parte de la mesa. Perdonar que a lo mejor me he extendido mucho. No, porque el tema de Cataluña es un tema especial, ¿no?, dentro de la vivienda y queríamos analizar también contigo qué es lo que está ocurriendo. Ana, tu turno. Bueno, para mí, como han comentado tanto Miguel Ángel como Monse, es un problema estructural. Esto efectivamente no viene de ahora. Ya hemos tenido situaciones a lo largo de la historia de España en las que se han planteado este tipo de circunstancias, en la época de 1950, 1960, y se solventó de una forma muy sencilla, construyendo vivienda rápidamente y barata. O sea, quiero decirte, si nos retrotraemos hacia atrás en la historia, y la historia se repite, ya tenemos la solución. La cuestión es, ¿tenemos las intenciones? Esa es la cuestión. A ver, lo que está claro es que nuestro sector necesitaba una regulación, sin lugar a dudas, necesitábamos una ley de vivienda, pero no una ley de vivienda que provocara un caos absoluto. O sea, comparto con Monse totalmente la palabra que has utilizado, caótico, es como el estado de nuestro sector en este momento. ¿Por qué? Porque los sectores se regulan siempre a través de la oferta y de la demanda. El mercado es sabio y el mercado sabe cómo regular el sector. Cuando tú intervienes un sector, lo que estás haciendo, evidentemente, es que estás robando la libertad de ese sector y más cuando lo estás haciendo, para mí es clave, como ha comentado Monse, a través de la inseguridad jurídica. Todo el problema que ahora mismo tenemos en el sector es la inseguridad jurídica, porque está provocando un gravísimo problema económico, que ya analizaremos, imagino, más adelante, pero desde luego, o sea, todo viene a través de la inseguridad jurídica. Si el sector gozase de un estado de salud maravilloso y fuese seguro y estuviese perfectamente regulado, no tendríamos esta situación que estamos viviendo en este momento. Ángel. Bueno, pues lógicamente coincido con mis 3 compañeros en que es un tema estructural, no es algo coyuntural que aparece de un día para otro, ¿no? En el urbanismo, las 3 patas fundamentales del urbanismo son la planificación, la gestión y la disciplina, ¿no? Si eso lo lleváramos a la cuestión de la vivienda, es decir, planificar, por eso hablaba antes de un consenso entre las fuerzas políticas, que no sea ahora entra un gobierno, hace una gestión, otro. La vivienda, como bien decía Miguel Ángel, aunque nos pongamos a hacer ahora vivienda, el periodo mínimo van a ser 5 o 6 años, mientras que se ponen los proyectos, los solares en carga. Sí, mínimo, asistíamos Miguel Ángel y yo, y creo que también algún ponente, a la presentación que hizo el presidente del gobierno este invierno. Era un año en que se pretendía que la vivienda fuera el ojo o el punto de mira de todas las fuerzas políticas. Eso, por las situaciones que está llevando el devenir de la política española, parece que está cayendo un poco, pero el problema existe. El problema existe y, como decía antes, hay que planificar. Hay que, después de esa planificación, gestionar
pues bien con el Estado, bien con las comunidades autónomas, que donde están cedidas las competencias, y después que haya una disciplina en que esa gestión se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque aquí el más perjudicado es el más vulnerable en cuanto a la gestión de los alquileres. Se ha querido hacer una política con la ley de vivienda que ayudara precisamente a los más vulnerables, porque era a los que representaba esa facción más radical del gobierno de España, y ha hecho todo lo contrario. Es decir, esa facción más radical que pone su punto o ese punto sobre la I en el gobierno de España en muchas materias que se están haciendo, es porque lo pide un sector de este gobierno. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que está haciendo ese efecto perverso que hablaba Monse, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el más vulnerable, es decir, la propiedad privada, que esa palabra de privada y propiedad parece que hace un sarpullido, como le decimos, una reacción alérgica a cierto gobierno, y es que el gobierno tiene que poner dinero para hacer vivienda. Si el dinero no lo tiene el gobierno para hacer vivienda, ¿en manos de quién está? De la iniciativa privada. Si a la iniciativa privada no se le ponen los parabienes para que se puedan hacer ese tipo de viviendas y demás, difícilmente vamos a poder llegar a un consenso. Como decía la compañera, la historia se repite. En un momento de la historia de España se hicieron muchas viviendas baratas, con una situación coyuntural que era muchas personas del campo que venían a las viviendas, donde se crecía demográficamente en las ciudades, donde empezaba la expansión de las ciudades, pero desde la época democrática pocas viviendas se han hecho. Y hay que achacarle la culpa pues a casi todos los gobiernos que hemos estado. Unos por una cosa, otros por otra. Pero hay que planificar, hay que ayudar y hacer esa política de vivienda, sobre todo para la vivienda social, la vivienda de protección libre o protección oficial, que son dos cosas bien distintas, y después poner pues en el área de urbanismo pues las situaciones para que ese urbanismo vaya fluyendo, para que esas viviendas se vayan haciendo, para que esa promoción privada se vaya realizando, para que los temas económicos, la financiación y demás pues sean un ajuste, un equilibrio, para que podamos resolver este problema que no es coyuntural, que es estructural y que necesita tiempo. Y por mucho que nos pongamos a hacer desde ya, hasta dentro de 5 o 6 años no se van a ver los resultados. Pero es que me temo que desde que el presidente del gobierno anunció todas esas medidas, poco o muy poco se ha hecho desde entonces hasta ahora. Ahora vamos a hablar también de ese plan de choque para la vivienda del 26-27 que va a presentar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esa ley de ordenación de territorio, urbanismo y de suelo, y lo que va a significar. Pero antes de todo eso, decíamos, hablamos de la demanda, de la oferta. La demanda sigue muy por encima de la oferta, especialmente en las grandes ciudades. Aquí lo que tenemos es un verdadero problema de cuellos de botella, ¿no? El cuello de botella tenemos en la financiación, en el suelo, en la normativa, también en la voluntad política. ¿Qué os preocupa a vosotros, Miguel Ángel? Bueno, a mí lo que me preocupa más, la voluntad política, sabemos que es la misma, es un poco lineal y les da un poco igual, al final simplemente es para conseguir sus escaños o lo que tengan que conseguir en los partidos políticos. Más bien yo lo que no miran por el ciudadano. A nosotros nos preocupa el ciudadano de la calle, que es el que necesita vender su vivienda, ¿vale? Y venderla a un precio normal, tampoco un precio excesivo, como estamos ahora en zonas muy, muy tensionadas. Eso se conseguiría con muchísima oferta, ¿vale? Esa oferta, ¿cómo la consigues? Una de las fórmulas de conseguirla, en mi opinión, es reduciendo el tema fiscal tanto al comprador como al vendedor. Si conseguimos eso, van a salir muchas viviendas que están paralizadas en familias, en pequeños fondos de inversión, en particulares. Con esos vamos a conseguir de una manera que el stock aumente, el stock de vivienda, la oferta aumente, y si podamos intentar conseguir que el precio se vaya reduciendo un poquito a poco porque hay mucha oferta, ¿vale? Yo creo que es lo que más lo que más me preocupa a mí. O sea, la necesidad de conseguir, no sé, unos pactos fiscales en las comunidades autónomas, incluso que el gobierno ayude en el tema de la tributación después de vender, en el tema de la compra, el impuesto de compra, los actos jurídicos documentados que te cobran las comunidades autónomas,
que todos dicen, no, pero falta vivienda, ¿vale? Pues si tú solamente tus impuestos supone casi un 20% de la compra, reduce tú un 10% y ya hemos conseguido que aumente, ¿no? O sea, cuando realmente se vea quieran encontrar ese problema, que a lo mejor es un tema simplemente puntual, que digan, oye, vamos a reducir los impuestos todos de una forma lineal, en todas las, vamos a pactarlo, es un problema en toda España, durante 5 años hasta que esto se quede y luego ya iremos paulatinamente subiéndolos. Bueno, pues a lo mejor esa es la solución, ¿sabes? Si no, ahora mismo hay muchos ciudadanos, mucha gente en muchas grandes ciudades, incluso yo creo que ya en zonas periféricas de las grandes ciudades, que ya no pueden ni comprar, porque tienen que tener unos ahorros por la subida del precio. No sé, familias que están 2 trabajadores, pues que tengan que tener una vivienda de 200.000 euros, tienen que tener ahorrados el 20 más el 10%, un 30%, estamos hablando de 60.000 euros. O sea, eso yo creo que ahora mismo el ciudadano de calle, el que compra en un barrio, el que tal, no tiene ese dinero, ¿vale? Sí que hay ayuda por parte de la Comunidad de Madrid, y sé que en otras comunidades también lo hacen, para ese 20% de diferencia para poder avalar, ¿vale? Pero creemos que el presupuesto es corto, ¿vale? Porque se gasta todos los años, en Madrid por lo menos se está gastando, entonces se debería potenciar más. Si tú quieres, no hay un problema de que no estamos hablando de un problema de vivienda, nosotros busquemos cómo sacar el stock, utilizar. Ojo, es importante que nosotros como la patronal, como FADEI, ¿no? En este caso, como Madrid, nosotros lo que tiene que haber siempre es estamos hablando de esa relación público-privada, ¿vale? Pero esa relación industria inmobiliaria con las administraciones, ¿no? O sea, para hacer, por ejemplo, la ley de la vivienda no se contó con nosotros, para nada. O sea, en ningún momento hubo ninguna... O sea, nos llamaron al final para hablar unas cosas, pero no sé, en ningún momento estuvimos sentados para hacer la redacción de la ley, ¿vale? Cuando vendemos el 90% de los viviendas. O sea, aquí, por ejemplo, hay una letrada que lleva toda la vida en el sector inmobiliario y es de las número 1 de España, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros hemos echado mucho en falta para que nos ayuden o que ellos entiendan que nosotros, el sector de la intermediación inmobiliaria, puede ayudar a ayudar un poco a este problema que tenemos, ¿eh? Y yo creo que bastante. Monserrat, pues te lo he puesto en bandeja. Ahí. Sí. Bueno, te lo he dejado ahí. A ver, lo que a mí me preocupa precisamente es lo que tú has comentado, que no se nos escucha, que no se nos tiene en cuenta. Porque si se nos escuchase, como mínimo, todo lo que estamos diciendo aquí, y que probablemente en alguna visita que todos hemos tenido con los dirigentes políticos, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, a mí lo que me frustra es oír, tenéis razón en la diagnosis, pero las aritméticas en el Congreso de los Diputados son las que son. Con ¿Así? lo cual, así, te lo de resumo y lo digo así muy llanamente, sí. ¿no? Pero es así. Con lo cual, si quieren mantener el gobierno, el que sea, porque ahora ya no estoy hablando de ningún signo político, ninguna autonomía, pero si se quiere mantener la estabilidad de ese gobierno, pues hay que hacer pactos. Y cuando a veces el signo político de ese gobierno pues no acaba de ser monocolor, digamos, en su ideología, pues obliga a ceder, especialmente en un problema tan grave como efectivamente es el de la vivienda. Nosotros, ¿por qué queremos ser escuchados? Porque es que parece que tengamos en el propio sector, porque lo que queremos es bueno, pues especular, porque se nos dice rentistas, bueno, a los tenedores del producto se les llama rentistas, todos los descalificativos que se quiera decir. Queremos participar porque conocemos el problema, tenemos propuestas. Y esas propuestas, obviamente, como decía también Ángel, no son viables a medio plazo, son a largo plazo. Los efectos los vamos a ver en años. ¿Es ahora que hay que solucionar el problema? Por supuesto. Pero para solucionarlo rápidamente o como mínimo a corto plazo, necesariamente tienes que ir de la mano del sector privado. Y el sector privado tú lo vas a incentivar con una fiscalidad adecuada, poniendo suelo en el mercado a la promoción, utilizando sistemas de promoción más modernos,
tenemos la industrialización aquí encima. Ujú. Eso es rápido, mucho, como mínimo mucho más rápido que en la construcción convencional. Tenemos que agilizar trámites administrativos. No que cuando se pide una licencia tardemos 2 años en obtener esa licencia. La experiencia que yo estoy viendo ahora en Cataluña, que se hizo también un plan de choque, igual que aquí se ha dicho que a nivel estatal se iban a construir tantísimas viviendas, pues en Cataluña el presidente de la Generalitat dijo 50.000. Bueno, cuando analizas la propuesta desde el punto de vista del papel, que lo sostiene todo, está bien. Dices, pues bueno, pues sí. Suena muy bien. Suena bien. Sí. Y ahora precisamente están anunciando que ya han hecho un primer censo de más de 600, me parece, solares que han conseguido a través del mecanismo que han establecido para sacar el suelo, porque claro, hablamos de construir, pero hay que construir en un suelo, si no tenemos el suelo no vamos a construir. Pues para sacar ese suelo, pues se van a empezar a construir a final de año, no sé si dijo unas 600 viviendas o aproximadamente. Bueno, menos es nada, por supuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno empieza a idear mecanismos para realmente desbloquear la situación y ir a los municipios y también entender que no todos podemos vivir en las grandes ciudades. Hay límites, las ciudades tienen sus propios límites. Quizá Madrid tiene más posibilidad de extenderse, pero Barcelona tenemos el mar y tenemos una montaña detrás que es el Tibidabo. Estamos creciendo así como una longaniza. Bueno, es el área metropolitana, todo lo que se quiera, pero hay limitaciones físicas. Hay que incentivar otros municipios, pero para que la gente quiera vivir en otros municipios, ¿qué necesitamos? Infraestructura, rodearles de los servicios, de las infraestructuras servicios necesarias. Claro, y todo es un pez que se muerde la cola. Y ahí vamos a lo que ha dicho Ángel, planificación. Si no hay planificación, esto no tiene solución. Porque estamos haciendo eso, pues medidas populistas, cortoplacistas, que bueno, pues te sirven para titulares en la prensa, pero que no solucionan el problema. Y nosotros lo que queremos es eso, que se nos escuche, que tenemos algunas propuestas, te diría incluso viviendas que en locales. Cataluña tiene una peculiaridad, y especialmente Barcelona, yo creo que no solamente Barcelona, pero bueno, que en los años 50, 60, pues había muchos locales con una trastienda en la que se vivía. Ahí vivía la familia que estaba explotando esa actividad negocial. Bueno, pues esas transformaciones de esos locales, que muchos de ellos tendrían viabilidad, transformémoslos en viviendas, pero agilicemos los trámites. Pero demos soluciones, ¿no? Claro. Porque no se las dan. O sea, nosotros soluciones aportáis, podemos pero, poner... como dices, a veces no nos escuchan, pero muchas veces no no nos nos escuchan. Ana. Pues a ver, yo creo que todo esto pasa. A mí me gustaría que pasara por un gran pacto de Estado, que esto es otra película, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a los ciclos políticos que se reducen a 4 años, ¿no? Entonces hay una incapacidad política y importante a nivel de conseguir que existiese un pacto de Estado entre el Gobierno, comunidades y ayuntamientos. Sin lugar a dudas, cada comunidad tiene su propia tipología, pero hay una cosa que es común a todos, y es que es imposible que un suelo que sea finalista tarde en ejecutarse 20 años. Eso demuestra claramente la incapacidad y la lentitud del sistema como tal, ¿no? Tenemos otras herramientas también, como pueda ser evidentemente la industrialización, que está demostrado que en un plazo de 2 años, o sea, ya hay empresas emergentes que están trabajando de una forma muy activa en este proceso, pero sin lugar a dudas, o sea, todo se ciñe al final a temas económicos, como pueda ser el incentivo fiscal. ¿Por qué? Porque tú hasta que no tienes más de 65 años y no vendes tu vivienda, no tienes una bonificación del 100%, no me le caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchísimas personas no van a sacar sus viviendas al mercado hasta que no se produzca, primero, una situación que tenga más tranquilidad económica, y segundo, tenemos una cantidad importantísima de baby boomers que vienen ahora mismo, que se nos van a jubilar y se nos van a empezar a jubilar,
iba a empezar a caer mucha vivienda al mercado, ¿eh? O sea, ser Ujú. conscientes de eso. Yo el otro día leía un informe en el que esto, fijaros hasta qué punto nos va a influir al mercado como tal. Pero desde luego lo que está muy claro es que necesitamos solucionarlo. Aportamos muchísimas medidas, aportamos muchísimas soluciones. Esto es un problema endógeno, no es exógeno, pero tampoco nos escuchan. Entonces, o sea, somos como las plañideras en el desierto. Yo a veces me siento así, de verdad, o sea, Sí. porque es una sensación de impotencia. Sabes perfectamente lo que se puede hacer para que el mercado, evidentemente, se reactive. No puede ser en un periodo de corto tiempo, tiene que ser un periodo de medio largo plazo, y sin embargo hay una incapacidad al final, que todo depende lógicamente de las normas y de los políticos, que están haciendo todo lo contrario de lo que prometían con su ley de vivienda, que era ayudar a las personas más vulnerables. Tenemos la juventud ahora mismo, que solamente creo que el 17%, como mucho, se puede marchar de casa antes de los 30 años. Y los que lo hacen es a costa de la ayuda familiar. Gracias a Dios, en España tenemos una estructura, y digo adiós, o sea, fíjate lo que estoy diciendo, donde nuestro concepto de vida es que la vivienda debe estar en propiedad. Hay otros países como los escandinavos y Norte de Europa donde lógicamente este concepto no lo tienen, pero no porque no lo quieran tener, sino simplemente por una cuestión de precio, ¿no? Y quizás esta cuestión de precio va a empezar a calar la forma de entender la vivienda dentro de nuestro sistema social, porque la tasa de esfuerzo cada vez es mayor, la tasa de esfuerzo que tienen que realizar las familias estaba en un 30-35, ya estamos en casi un 50%. Hablamos de que efectivamente es altísimo el desembolso que hay que realizar inicialmente, el 30% del valor de la vivienda, y me gustaría apuntar un dato que es importante y que quiero que tengáis en cuenta para que seáis conscientes de lo que supone la carga fiscal. El año pasado se recaudaron en España, perdón, un volumen total de impuestos de 258.000 euros. Prácticamente 58.000 millones de euros fueron impuestos de la vivienda. Es flagrante. Flagrante. 58.000 millones de euros. Entonces creo que la carga fiscal nos está machacando a todos. Ángel. Pues sí, retomando el hilo, el bien inmobiliario es la joya de la corona para el Estado, para el Estado, para las comunidades autónomas o para los ayuntamientos. Es decir, desde que hay un suelo que ha sido campo y lo vamos a poner en carga, ya empezamos con las licencias, con los IFIOs, con todo lo que significa, y después lo que es la tributación de por vida del bien inmueble, el catastro, los impuestos que lleva acarreado de tasas y demás, ¿no? Te iba a decir, y luego si vas por comunidades autónomas ya. Claro, y si vaya por Ya. comunidades autónomas, te fallece, heredas, también pagas, compras pagas, alquilas pagas, es decir, el bien inmobiliario es la joya de la corona tributaria para las administraciones públicas. Entonces, todo también pasa por retocar esa... Ahí el Estado tiene que decir cómo retocamos. Pasa lo mismo que con las financiaciones de los ayuntamientos. Muchas veces las malas gestiones que se han hecho a través de las calificaciones por los convenios que se hacían urbanísticos, era precisamente porque los ayuntamientos, que son unas administraciones las más débiles y muchas veces las que acuden al ciudadano para darle más prestaciones, porque hay una mala financiación. Pues aquí pues pasa lo mismo con el tema de las administraciones de la central, de las autonómicas y demás, ¿no? Yo que llevo en el Consejo General, pues he estado de vocal, de vicepresidente y ahora tengo el honor de ser presidente. Hemos visitado distintas comunidades autónomas de todos los espectros y colores políticos. Unas veces nos ha recibido el consejero de vivienda, dependiendo ya del nombre que lleve la consejería en cada comunidad autónoma, secretarios generales y demás, ¿no? Y como decía Monse, nos dicen, lleváis razón. Me estoy refiriendo ahora más bien ya a la intermediación, a la profesionalización de nuestro sector, que también es importante. Eso tal vez en Cataluña lo tienen mucho más limado, pero el resto se están haciendo ahora algunos guiños. Se iba a hacer un guiño en la ley de vivienda que se aprobó, que al final, a última hora, se quitó. De eso sabe mucho Monse, porque ha sido letrada del Consejo General también, y del cual yo le agradezco por los servicios prestados en el Consejo General. Es una profesional de los pies a la cabeza, lo está haciendo muy bien ahora como presidenta de la IC en Cataluña, y espero que también lo haga
en otras aventuras que le quedan por venir y que a mí me encantaría seguir trabajando con ella el tiempo que me quede de presidente, ¿no? Pero pasa eso. Se echa las manos a la cabeza de que la intermediación no esté profesionalizada. Pasa lo mismo con la judicatura. Muchas veces nos llegan a colegios por problemas que hay de situaciones de estafa inmobiliaria y demás, que nos llegan como si todo el mundo estuviera en un colegio profesional o en una asociación, y hay gente que va por libre, que nunca se va a querer colegiar, que nunca se va a querer asociar para tener las manos libres y que nadie le pueda poner la cara colorada. Pues bueno, pues como dice el refrán, entre todos lo mataron y él solito se murió, ¿no? La regulación, por apuntar, si no te importa, Sí, es un tema, es una demanda de nuestro sector necesaria e imprescindible para el ciudadano. O sea, no puede ser que para poner una caña en un bar, ¿vale?, se necesita un carnet de manipulador de alimentos. Y para vender una vivienda a un señor, una familia, que es el bien más preciado que tienen, que además que le provoca, es el tiempo que más estrés te provoca la compra y la venta de una vivienda a una familia, ¿vale? Entonces, que lo puede hacer cualquiera. Hay mucho intrusismo. Muchísimo. 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 Sí. Nos provoca, además eso lo que hace es dar una mala imagen al sector. O sea, nosotros desde aquí ahora mismo en esta tertulia estamos representando el 80% del sector a nivel nacional de la intermediación, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos luchando es por eso, para que dar una formación mínima, un seguro de responsabilidad civil y un seguro de caución para cubrir una señal. Tú dejas unas arras a un señor en una inmobiliaria en Vallecas, ese señor, oye, ¿usted quién es? Yo soy Juan Pérez Pérez. Le voy a dejar unas arras, perfecto, porque yo estoy en un registro obligatorio de agentes inmobiliarios y con eso ya tener una garantía como comprador de que usted no me va a estafar, ¿sabes? Ahora mismo no hay mucha gente que está con un móvil en un parque con su perro paseando y vendiendo inmuebles. Entonces, vamos a ver, seamos conscientes, estamos hablando de que generamos muchísimos impuestos para el PIB nacional. Señores, ¿alguien no se da cuenta que esto tiene que estar regulado? ¿Por qué no se, porque decía, no aparece en el papel, ¿por qué no se regula? Es decir, ¿por qué no se regula? Se ha hablado de esto, que se debería regular y decíamos, no nos han hecho caso. ¿Por qué? ¿Por qué no se regula? Bueno, pues es una pregunta que yo me he hecho a lo largo de los años muchísimas veces. ¿Y no encuentras respuesta todavía? Sí, la encuentro, pero no me satisface, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que la regulación no se considera un elemento importante en este mercado inmobiliario. Yo creo que es básico, porque es transparencia, porque es seguridad para precisamente el consumidor, el ciudadano que consume vivienda. Por lo tanto, saber que tú, cuando estás tratando con ese profesional te ofrece como mínimo esas garantías, porque tiene unos seguros, porque sé dónde está en un local, en una oficina, donde sea, lo tengo físicamente localizado. Y por lo tanto, además, me ha acreditado unos mínimos de conocimientos acerca del producto que está poniendo a la venta, porque si yo voy a comprar una lavadora, el señor que me vende la lavadora, yo creo que me va a explicar pues cómo funciona, cómo deja de funcionar, la eficiencia energética, no sé qué, me lo va a explicar porque lo conoce y lo sabe y se ha preparado para vender esa lavadora. En cambio, la vivienda no. La vivienda no pasa nada. Todos somos vendedores. Y eso es un graso error. Pensar que el mercado inmobiliario se autorregula por la oferta y la demanda también a nivel profesional. Y por ese motivo, cada vez que se trata de legislar acerca del control, digo control para saber simplemente como un censo y unos mínimos de obligaciones de quién está en el mercado, parece que eso es contrario a una libre competencia, porque hemos topado cada vez con el Ministerio de Economía. Sí. Es el que dice no. Porque a mí me sorprende incluso que cuando tú vas, y el Consejo General lo ha experimentado cuando se ha desplazado a las diferentes comunidades autónomas, lo plantea al gobierno autónomo y lo ven bien, intentan legislar en su ámbito territorial ese registro obligatorio y luego quien pone problemas es el Estado. Y dice, no va a poder ser. Pero incluso del mismo signo político.
O sea, ya, si me dices es que son de signo político diferente, te diré, bueno, pues Son ahí Baleares, entra el juego que hemos dicho antes, pero que un mismo signo político en una comunidad autónoma, un mismo signo político a nivel del Estado, y que cuando tú tratas de crear ese registro te digan no, porque economía dice no, y dice no porque entiende que la libre competencia debe primar por encima. No es interés general, que es ahí donde tendríamos, ya entraríamos en un tema jurídico que creo que no hace falta que entremos en él, pero entraríamos ahí en la dinámica de decir... ¿Cuántos años lleváis? Pues, sí. O sea, Peleando. peleando por esta profesionalización. Muchísimo. Bueno, ¿Cuántos? yo te diré, Sí. mira, en Cataluña conseguimos la ley La de la única que lo vivienda. tiene es Cataluña. Es Cataluña importante lo que tiene. exista. Extra obligatoria. Y yo Ajá. te diré, es que es curioso, porque, a ver, yo la viví sinceramente muy de cerca. Siempre he dicho que si a mí me tienen que hacer valorar mi trayectoria profesional, la gran satisfacción que yo llevo es haber participado de una forma muy directa en la ley de la vivienda en Cataluña y especialmente en el apartado que era el que nos afectaba a nosotros. Y cuando digo directamente es aquello de ponerte en una mesa con diferentes operadores y de tu puño y letra pues poner, pues esto tendría que regularse así, esto tendría. Y esto en Cataluña se dio, pues yo creo, pues esa situación de consenso entre todos los que participamos, tanto a nivel político como a nivel privado. Incluso las organizaciones de consumidores estuvieron presentes y consensuamos ese mecanismo. Y llegamos a sacar la obligatoriedad de ese registro, porque se entendió que era transparencia, garantía y calidad de la prestación del servicio. ¿Cuántos años de aquello? Mira, eso se aprobó en el año 2007, Sí. la ley, Ujú. peticionada de mucho antes, porque llevábamos ya tiempo con ello, pero bueno, lo conseguimos en el 2007 y el registro se creó por un decreto ley derivado de la ley en el 2011, si no recuerdo mal. O sea, son años de experiencia de aplicación y efectividad de ese registro y no ha causado ningún problema Ninguno. en el mercado en cuanto a la incidencia del precio, que es lo que se defiende. Es que eso va a incidir en el precio de la vivienda y la va a encarecer. Sin embargo, aquí en Madrid, que es Perdonadme, es la provincia donde más se venden en el número de porcentaje, en proporción con el resto de comunidades autónomas, nosotros llevamos peleándolo más de 10 años con el viceconsejero, con todos, pues, hemos estado trabajando mucho de la mano. No entiendo ningún registro obligatorio de agentes inmobiliarios. Lo que provoca entra competencia y dice, no, es que esto estamos paralizando para que entre más gente al sector. No, si nosotros no queremos paralizar, o sea, nosotros no queremos poner ninguna barrera de entrada a nadie. Lo único que se le pide es que esa empresa o ese señor que va a entrar, que tenga unos conocimientos mínimos, un seguro para cubrir al consumidor, un seguro de caución para cubrir al consumidor, y también hay un tema que a mí nosotros nos están pidiendo ya muchos años, en las instituciones, son datos. Podríamos tener millones de datos. O sea, con este registro obligatorio habría millones de datos que se podrían trabajar con ellos y no depender de terceros que dan datos que no son reales del sector. ¿Vale? O sea, es un poco... O sea, que es un tema muy complicado. Sí, una frase que nos queda fuera de tiempo. Nos han quedado muchísimos temas. Y bueno, para hablar, pero o sea, tendrá que ser otro día. Sí, bueno. No, yo que represento a la Corporación de Derecho Público, que es el Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad, pues llevamos ya 25 años de regulado. Se liberalizó el sector, pero no se procedió a una regulación. Entonces llevamos 25 años donde cada uno con una burbuja inmobiliaria, donde se convirtió el mercado en una selva. Y eso es lo que no queremos, porque lo que queremos es no buscar ningún privilegio para el sector, es decir, para los profesionales. Lo que queremos es que el más vulnerable, la persona que tiene menos recursos, que pueda acceder a la vivienda con la seguridad jurídica. Ana, una frase, que nos tenemos que partir. La profesionalización es urgente en defensa total del consumidor. Pues ahí lo dejamos, ahí lo tenemos que dejar. Nos ha quedado muchos asuntos sobre la mesa, desde plan especial de vivienda, plan urgente, nos ha quedado el tema de incubación, nos ha quedado ocupación, muchísimas, pero tendremos que debatirlo otro día, ¿os parece? Cuando quieras. Bueno, volvemos. Gracias por acompañarnos, un placer. Gracias.